Hola con todos, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir desarrollando los temas relacionados a la matemática. En particular, hoy hablaremos sobre el rol que tiene el matemático en la sociedad, tanto en los tiempos que corren como antiguamente, y qué rol puede tener en el futuro también, ¿no? Eh, También, obviamente, hablando sobre la relación que tiene la profesión de matemático, cómo se ha venido desarrollando y cómo se relaciona, digamos, con el contexto o la época donde se desarrolla, ¿no? Bueno, como siempre, un gusto muy grande tener acá al doctor Steven Rojas. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, pues muchas gracias para seguir conversando de este apasionante tema. Excelente. Bueno, y nuevamente contamos acá con la presencia de José Andrés. Muchas gracias, José Andrés, por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a usted. Oye, es interesante participar en esta alegre charla. Siempre motivado Gracias. y con ganas de Muchas gracias. aportar. Genial, genial. Gracias. De eso se trata bueno, realmente la pasamos bastante bien con estas conversaciones y te agradecemos bastante, José Andrés. Bueno, y como parte del equipo de Somad Podcast, estamos acá con mi hermano. ¿Cómo estás, Reyles? Muy bien, aquí también contento de estar una vez más, gracias a Dios, en estas conversaciones que nos hacen aprender mucho y que también les sirven a formarse a nuestra audiencia. Excelente. Bueno, entonces comencemos con el tema, ¿no? Ya en episodios anteriores hemos hablado de la matemática en la historia de la matemática. Hemos hablado también de los grandes protagonistas de esta historia. Eh, en el último episodio hemos hablado de la filosofía, digamos, de cómo se ha relacionado con la matemática. Y bueno, hoy hablaremos, como les comenté previamente, sobre el rol que cumple el matemático o que ha venido cumpliendo desde los inicios de la matemática en la sociedad, ¿no? Algo nos había adelantado el doctor de que han habido matemáticos que han ejercido, por ejemplo, cargos políticos o que han influenciado bastante en el conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino también en el paradigma o la perspectiva que se tenía en la época, ¿no? Entonces, doctor, podemos decir que el matemático como, digamos, figura dentro de las ciencias ha influenciado a lo largo del tiempo en el desarrollo, podemos decir, sociopolítico e histórico. A ver, históricamente desde los inicios de las primeras civilizaciones, estamos hablando de los egipcios, los babilónicos, desde esas épocas los reyes, los monarcas, tuvieron siempre una visión de acercamiento a las personas que creaban el conocimiento. Entonces, y entre ellos pues están los escribas, que eran los antiguos matemáticos, no existía todavía la palabra matemático. Entonces, y de ese momento eran personas cercanas al poder, digamos. Y esa cercanía, no solamente con la matemática, sino también después con todo lo demás científico, la ciencia que se fue generando a través del tiempo, eso ha sido hasta, yo diría, hasta el siglo XIX más o menos, donde esa cercanía a los grupos de poder, a los gobernantes, siempre ha existido porque estos gobernantes eran personas que querían siempre tener amistad, cercanía, ser asesorados por científicos, ¿no? Y entre ellos también los matemáticos. Así que eso ha sido siempre en la historia, pero ya con la instauración del formalismo matemático ya en el siglo XX eso se fue perdiendo, ¿no? De tal manera que hoy día un matemático es un ciudadano más, no tiene una importancia así como lo tenía antiguamente, pero bueno, en la mayoría, digamos, de los años del desarrollo de la humanidad, los científicos en general, los poetas, los escritores, todas las personas que generaban conocimiento, estaban en las artes, estaban siempre cercanos a los grupos de poder, ¿no? Entonces, y los matemáticos no ha sido la excepción, pues, ¿no?
siempre han estado y han habido matemáticos, claro, que han destacado y han influenciado porque no solamente eran amigos, sino que empezaron a ejercer cargos políticos, ¿no? De tal manera de que ellos también instauraban política de desarrollo, ¿no? Y bueno, eso como repito, se acabó ya entrando al siglo XX, ¿no? A lo más en el siglo XX ciertos matemáticos opinaban, su opinión era importante, ¿no? De cosas que sucedían en la sociedad, pero ya no tan determinante como era antes, ¿no? Antes eran así como cercanos. De tal manera, por ejemplo, Napoleón, por darles un ejemplo, Napoleón, el famoso emperador, era uno que también le gustaba tener muchos amigos que eran químicos, biólogos, arqueólogos, matemáticos. Entonces, si él nombraba después a estas personas a ejercer cargo de intendente, de alcaldías, de cierto poder, ¿no? Entonces, y entre ellos también matemáticos muy conocidos, como por ejemplo Joseph Fourier, un famoso matemático que hizo digamos, la ecuación del calor, ¿no? Trabajó en ese tema, fue un político, ¿no? El Marqués de Laplace, por ejemplo, también era una persona que tenía cargos políticos y distinciones políticas. Y así puedo mencionar muchos matemáticos políticos, ¿no? Y científicos también de otras áreas, ¿no? Excelente. Para nuestros días tal vez es algo raro, podríamos decirlo, ¿no? Porque lo que vemos no es muy común tal vez en una, eh, digamos, en una reunión política donde hay presidentes, ministros, congresistas, pero un matemático sería algo un poco raro. Obviamente que deben haber muchos casos en el mundo, ¿no? Pero como comentó el doctor, antes era lo normal, lo usual, ¿no? José Andrés. Con respecto a lo que dijo el profesor Steven, Napoleón tuvo una muy buena visión con respecto a la ciencia en general, ¿no? Entonces, él decía incluso, ¿no? Las naciones que se han desarrollado y que han alcanzado preponderancia ha sido porque han tenido como base a la matemática. Entonces hay una correspondencia entre desarrollo de una sociedad y la base matemática que se gesta en ella. Pero más aún, porque cuando Napoleón hace la campaña de Egipto, él lleva entre sus filas muchos científicos. Entonces, por eso también es que mucha de la información que se tiene de Egipto ha sido recuperada y muy bien recuperada justamente por ellos, porque si no hubieran sido realmente hombres cultos, de repente hubieran hecho vandalismo, otra cosa, y no tuviésemos la información que ahora tenemos gracias a esa campaña, ¿no? Napoleón y la ciencia que llevó con ella. Excelente. Sí, es muy interesante justo ese enfoque, ¿no? De buscar y descubrir algo que, en este caso, del antiguo Egipto, ¿no? Recuperar, preservar esa cultura ancestral, esos conocimientos, ¿no? Eh, y de alguna manera también ha sido una suerte de política de Estado en muchas naciones, en, digamos, siglo XIX, siglo XVIII, ¿no? El hecho de investigar, ¿no? Sobre tal vez hacer descubrimientos arqueológicos, sobre conocimiento antiguo y también desarrollar como un eje central dentro, incluso, ¿por qué no decirlo?, de la competitividad de su nación o de la preponderancia de su nación, el hecho de cultivar una sociedad o, bueno, un círculo científico, ¿no? Eh, También me parece que va de la mano con lo que habíamos hablado previamente en episodios anteriores, del elitismo en la educación, ¿no? Que la educación realmente en los últimos años es que se ha masificado. Eh, y claro, anteriormente tal vez la educación era eh, más propio de una clase política o de una clase social muy privilegiada, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuál cree usted, doctor, que serían tal vez las cualidades que han hecho que durante muchos siglos, milenios de desarrollo de la humanidad,
han hecho que los científicos hayan sido, y los matemáticos en particular, hayan sido muy tomados en cuenta a la hora de designar cargos políticos y de ser cercanos al poder, ¿no? O sea, ¿cuál podríamos decir que sería la característica, las cualidades o la razón por la cual han tenido esa preponderancia desde el punto de vista político y de la toma de decisiones? Sí, mira, la verdad que la iniciativa siempre lo han tenido los gobernantes. Eh, en general, o sea, ciertos matemáticos, ciertos científicos tenían esta inclinación también política, pero no es el común de los científicos ni de los matemáticos incursionar en estas labores de tipo político, ¿no? Entonces, en general, el científico o el matemático le ha interesado siempre el conocer, el descubrir cosas, inventar nuevos métodos, resolver problemas. Pero son los gobernantes los que al ver un talento así y al tener a veces problemas dentro de su gestión, y que no tenían la capacidad para solucionar, por ejemplo, una infraestructura, no sé, el desarrollo dentro de una ciudad, planificar el desarrollo de una ciudad. Entonces, veían a un matemático que si era capaz de hacer cosas bien ingeniosas, entonces lo llamaban para que él planteara el problema y él trate de solucionar, y ahí él colaboraba, ¿no? De esa manera empezaba a colaborar. Entonces, con ideas, con propuestas, pero han habido ciertos matemáticos que sí han tenido una vinculación ya cercana, como decir, ya política, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, a Laplace, ¿no? A Fourier, ¿no? Para mostrar algunos nombres nomás. Después han habido muchos más. Monge, por ejemplo, Gaspar Monge era otro. Y varios de ellos que no era necesario llamarlos para resolver un problema. Simplemente eran personas que debatían ideas políticas y se abanderaban con alguna idea política. Entonces tenían esa doble función, ¿no? De hacer su trabajo científico, pero a la vez opinar y tener una presencia, digamos, en la política contingente, ¿no? Y aún más, te diré de que algunos, miren, un matemático es un ser humano, y un ser humano podrá ser muy inteligente, tener muchas cualidades para hacer, digamos, desarrollos matemáticos, pero también tiene ciertas debilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un ejemplo que siempre se dice en la historia sobre el Marqués de Laplace. En el Marqués de Laplace era una persona que estaba, como se dice, donde se arrimaba un buen árbol siempre. Estábamos en épocas donde había dos ideas políticas que pugnaban y luchaban, que era la idea republicana y la idea de la monarquía. Entonces, en ese debate de quién ser republicano y quién ser un monárquico, entonces el Marqués de Laplace, en la medida que él le convenía, ¿no es cierto? Era, por ejemplo, republicano y recibía los cargos y los honores, y después cuando regresaba a la monarquía, entonces se volvía al lado del rey y también recibía los honores. Así que tenía esa cualidad, o sea, era un político, digamos, con pocos principios, digamos, ¿no? Y así varios de ellos, ¿no? Porque son seres humanos, ¿no? Pero en general, como digo, el matemático no le interesa, o si le interesa es de manera, digamos, como cualquier ciudadano, pero no para ejercer un cargo, ¿no? Porque eso le quita todo el tiempo a lo que a él le interesa, que es desarrollar matemática, ¿no? Entonces, pero eran gente muy importante. Miren los valores que había en esas épocas en cuanto a los científicos, ¿no? De ser gente muy, muy influyente, muy importante, ¿no? A diferencia de hoy día, ¿no? Que lo que más referencia se tiene en la juventud, en la gente, son otros personajes, ¿no? Llámese los futbolistas, llámese los cantantes, no sé, pues, personas que influyen, ¿no? Los llamados influencers, pero científicos no.
Imagínense, o sea, cómo ha cambiado la perspectiva de la humanidad. Hoy día, yo le apuesto que si llega a Lima el que, no sé, pues demostró la congestura de Poincaré, va a pasar como cualquier persona que llega por ahí y ni siquiera lo van a conocer, nada, pues no, salvo que sea un matemático que esté por ahí que lo reconozca, ¿no? En cambio, en estas épocas pasadas, pues imagínense que llegue Newton. Newton fue parlamentario, ¿no? Newton también incursionó en la política, ¿no? Y en el Perú tuvimos a Federico Villarreal, pues también parlamentario, ¿no? Eh, entonces eran gente que tenía fama, tenía, digamos, prestigio, pero hoy día ya no es así. Hoy día ya los matemáticos pueden estar libremente por todos sitios y nadie los toma en cuenta, ¿no? ¿No? En cambio, imagínense, llega un cantante, un futbolista, todo el mundo está ahí pidiendo autógrafos y todo lo demás, ¿no? En cambio, digamos, antiguamente no. Era muy valorado los hombres y mujeres que se dedicaban a la ciencia, ¿no? En particular la matemática. Reyles. Sí, en épocas anteriores se entendía más o menos que la política es una actividad que un poco le corresponde a los intelectuales, ¿no? A los que tienen una visión del futuro. Era así incluso desde la época de la cristiandad, ¿no? A la dimensión intelectual del ser humano se le asignaba la tarea política. Pero después ya esto se fue perdiendo hasta el día de hoy, en que hoy ya, digamos, estamos en una sociedad un poco más materialista y es ya más bien la clase económica la que tiene poder sobre la clase política. Y entonces los políticos que tenemos hoy en día están prácticamente al servicio del poder del dinero, y a veces también el poder del dinero usa a los famosos influencers, a los cantantes, a los artistas para influir en las masas, ¿no? Pero esto es algo que podríamos rescatar. Hoy en día también tendemos a mirar todo lo anterior, lo antiguo como obsoleto, como pasado, y como tendemos a creer que somos la mejor época en la que se ha vivido y donde lo sabemos todo en comparación a los anteriores, a las generaciones anteriores. Pero podríamos rescatar esto, que esta idea de que la tarea política hay que encomendársela más bien a los intelectuales de nuestra sociedad. José Andrés. Sí, esto de lo que decía Reyles, ¿no? Es desde muy atrás, desde Platón, por ejemplo. Cuando Platón decía, vamos a formar al ciudadano para que gobierne. ¿Quién debe formarse para que gobierne? O sea, ¿sobre qué base? Sobre la filosofía que en ese momento era matemática, pues justamente. Entonces, ¿por qué? Porque va a tener una visión más clara, mucha más perspectiva. Entonces, desde su posición y con el conocimiento que tiene, será un buen gobernante. Y nuevamente con lo que respecta ahora, que es todo lo contrario, ¿no? Lo que decía Vargas Llosa, ¿no? Vivimos en la sociedad del espectáculo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los abanderados y quienes se les da la voz a un futbolista, a un cocinero incluso? Entonces, estamos totalmente al revés. Mire, yo Claro, quería mencionar un poquito lo que estaba diciendo José Andrés sobre Platón. Justamente en la obra La República de Platón, él estableció, digamos, esta idea de que para gobernar deberían ser los que tienen mayor conocimiento, los intelectuales, ¿no? Él escribió una obra justamente con esa perspectiva, y incluso la escuela filosófica platónica estaba dirigido para poder formar a futuros gobernantes. Entonces, para que el gobernante tenga pensamiento filosófico, y eso marcó bastante, porque no solamente quedó en Platón, sino que Aristóteles también en su escuela lo mismo, ¿no? Lo mismo, también pensaba exactamente lo mismo, y bueno, eso caló por muchos siglos, hasta que ya se ha perdido, pero se pensaba de que los que gobernaban, los que deberían gobernar,
eran la gente más preparada, los intelectuales, los filósofos en general. Esa era su idea de él, ¿no? Y en segundo lugar debían estar los militares y tercer lugar el pueblo. El militar para cuidar, digamos, al pueblo y después el pueblo. Entonces, pero también hay que decirlo, ¿no? Habían otros tipos de ideas insertadas ahí que también han perjudicado mucho, que es la siguiente, ¿no? La idea de que este conocimiento, ¿no? Filosófico debería ser para hombres, para varones, no para las mujeres, ¿no? Fue Aristóteles justamente que hizo una discriminación brutal contra las mujeres. No las consideraba personas que fueran capaces de poder dirigir o poder incluso tener conocimiento, aprender cosas. Y lo relegaba a las labores de casa, para criar los hijos y todo lo demás, de tal manera que la sociedad griega, miren, de esa época, tenía un alto valor a la belleza, pero a la belleza del mismo género. No hacia la belleza las mujeres solamente era para procreación y para que cuiden los hijos. Entonces, en la época griega, con esa idea de que la belleza, la atracción era para el propio género, el varón en este caso, existía mucha homosexualidad en la época griega. Entonces, eso está documentado o sea, ha habido cosas bastante negativas también, ¿no? Y eso influenció que en el transcurso de los siglos también las mujeres han estado discriminadas justamente por la idea aristotélica de eliminar prácticamente del hacer científico y del conocimiento a las mujeres, ¿no? Eso, digamos, también duró hasta el siglo XIX, siglo XX incluso, y ya eso ha ido terminando, afortunadamente, pero ha habido una discriminación con esta idea aristotélica de las mujeres que ni siquiera se les permitía educarse a niveles de, digamos, universitarios, no podían asistir a universidades, tenían que disfrazarse de hombres para poder asistir. E incluso cuando empezaron a permitir que estudien, no podían graduarse, mucho menos trabajar como profesoras universitarias, no podían. Entonces, siendo gente con altísimo talento, hay muchos ejemplos de matemáticas que digamos, se han desarrollado teorías muy, muy importantes, pero no podían trabajar como profesoras. Entonces, tenían que irse a veces a lugares donde se les podía permitir de manera excepcional, lejos, lejos, ¿no? Entonces, todo eso ya terminó, afortunadamente, ¿no? Hoy día ya la cosa es diferente, pero todo eso, fíjense, cómo la idea filosófica de Aristóteles, digamos, ha trascendido cuántos siglos, para que la humanidad se dé cuenta, ¿no? Que el tema de género pues no tiene trascendencia, o sea, puede ser hombre o mujer las mismas capacidades, ¿no? Pero Platón decía que no, ¿no? Tenían que ser la gente, y otra cosa, ¿no? A veces también se dice, la cuna de democracia, la griego, no es tanto así tampoco, porque la democracia que ellos miraban, ¿no? Cuando se decía ya, los que gobiernan van a ser los filósofos, los matemáticos, la gente más intelectual, y por lo tanto, y que el pueblo decida, pero lo que ellos llamaban pueblo, lo llamaban a los soldados y a las personas cultas, no ni al esclavo, ni al inmigrante, ni a los agricultores, ellos no tenían nada que decir en el tema de quién va a gobernar, porque no tienen la capacidad intelectual para decidir, decían ellos, ¿no? Entonces, la democracia que nació en griega nació así, de esa forma, ¿no? Una mirada elitista, bien marcada, y que ahora ya, pues nosotros entendemos la democracia de otra manera, ¿no? De otra manera, pero los griegos no lo entendían así como lo entendemos nosotros, o sea, ellos eran bien marcados en el hecho de que gobiernen los mejores, los más intelectuales, y, y quien decida esto sea la élite, no el pueblo no tiene nada que decir acá, así que eso lo digo porque a veces los mitos que siempre se generan, ¿no? Dicen a la Grecia, tenemos muchas cosas que le debemos a los griegos, pero también hay algunas ideas por ahí que en lugar de mejorar
nos han perjudicado como humanidad igual, ¿no? Así que eso lo dejo ahí para que se reflexione, no solamente por ser científico, filósofo, uno piensa correctamente, también tenemos pensamiento negativo, ¿no? Y que ha influenciado en todo estos ciclos de desarrollo, pues, ha influenciado. Sí, no idealicemos ninguna época, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la importancia que tenía para Napoleón o para el siglo XVIII, XIX, los científicos, pero recordemos que también esas eran épocas de colonialismo, de mucho racismo y demás, ¿no? Entonces, no estamos idealizando, sino que estamos señalando algunos puntos interesantes de cada época. Reyles. Sí, así es. El modelo democrático nuestro es posterior, no es la democracia griega, no es la democracia proveniente de la Revolución Francesa, ¿no? Acerca de lo que comentaba, acerca de que la función política correspondía a una clase racional, me estaba refiriendo sí también a los conceptos previos de la cultura clásica griega, pero era la visión también de la cristiandad, ¿no? La visión en la cual el ser humano tenía, como ya lo he dicho anteriormente, 4 dimensiones: una dimensión de cosa, luego una dimensión animal, una dimensión racional y arriba de todo una dimensión sobrenatural. Y entonces, conforme a eso, se asignaban las funciones, ¿no? A la dimensión sobrenatural del ser humano le correspondía la función sacerdotal o teológica, y a la función racional del ser humano le correspondía la función aristocrática o política, cuya tarea era dirigir la convivencia humana hacia el bien común, ¿no? Esa era la visión. Y de hecho, la clase aristocrática era preparada desde niña para, culturalmente, intelectualmente, para dirigir y la convivencia humana hacia el bien común. Luego ya a nivel moral, pues se pueden ver muchas cosas, ¿no? Es decir, el hecho de que una persona sea culta no quiere decir que sea moralmente buena, eso ya es otro tema, ¿no? Y bueno, la función, y tenemos también los seres humanos una dimensión animal a la cual le corresponde la función económico-burguesa, que eran quienes dirigían la distribución de la riqueza, y luego a la función de cosa, a la dimensión de cosa, la función económico-proletaria. Entonces, en la Revolución Francesa hay un choque de estas dos visiones del ser humano y de la sociedad, de la cristiandad y de la modernidad, y entonces esto se ve reflejado pues en el conflicto que hubo, ¿no? Y la clase económico-burguesa, la clase del dinero, toma preponderancia sobre la aristocracia y sobre la clase sacerdotal, dando origen, eso ha dado origen a un vicio que tenemos actualmente, que es que prácticamente la clase del dinero, digamos, se ha vuelto autoridad no solo económica, sino también en términos políticos y también en términos morales, ¿no? Me refiero a que hoy día ya casi no vemos o vemos muy pocos intelectuales en nuestras clases políticas, ¿no? Entonces, es digamos, un producto quizá involuntario de la Revolución Francesa, ¿no? De hecho, durante la Revolución Francesa ocurrió que la clase del dinero le tomó el poder del ejército al rey y prácticamente lo dejó sin, digamos, posibilidad de maniobra, ¿no? Y la clase burguesa también, que dirigió la Revolución Francesa, pidió, digamos, poder tener derecho de voto, ¿no? En la asamblea, porque, digamos, el pueblo era consultado, pero, digamos, quienes decidían era solamente la clase sacerdotal y la clase aristocrática, ¿no? Pero, digamos, yo lo puntualizaba porque quizá debemos también, digamos, intentar que también la clase intelectual, la clase con cierto conocimiento, tenga también un cierto protagonismo dentro de nuestra clase política, porque creo que es lo que está haciendo falta, ¿no? A día de hoy. Claro, es como que se ha invertido la situación, ¿no? Antes era muy común, antes me refiero en esas épocas, era muy común tener intelectuales, era como que lo normal, ¿no? La sociedad lo veía como que, por supuesto, son los intelectuales, son los más preparados, los más educados, los que tendrían las mayores capacidades para administrar los recursos, para tomar decisiones,
e incluso a nivel geopolítico, ¿no? Para generar una ventaja hacia nuestra nación y demás, ¿no? Pero ahora más bien es como lo raro, ¿no? Ver a un intelectual, ver a, bueno, a un presidente o ver a un ministro destacando por ser un gran científico, un gran investigador, más bien resulta raro, por decirlo así, ¿no? Y también saco a colación el tema del pensamiento renacentista, ¿no? Cuando surge una suerte de, por ejemplo, Maquiavelo, ¿no? Una suerte de pensar la política de otra manera, ¿no? Tal vez no como un rol sobrenatural, digamos, una preponderancia del saber científico y saber, sino que tal vez una suerte de juego político, ¿no? De cómo permanecer en el poder, ¿no? Cómo hacerse con el poder en primera instancia, ¿no? Y demás. Eh, Ahora, es cierto también que la, digamos, clase económica, como bien señala Reyes, has tenido cada vez, desde la Revolución Francesa, cada vez más preponderancia hasta el día de hoy, donde es prácticamente una clase dominante, ¿no? Eh, pero han habido ciertos momentos, me parece que, ya volviendo al tema de la matemática, donde se ha puesto un rol bastante importante en el tema de formar matemáticos, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente una anécdota que me contaron en la época de la Guerra Fría, ¿no? Que ustedes que me comentarán si me corroboran si es cierta o no, ¿no? De que se daba bastante becas para matemáticos a Rusia en esa época, ¿no? E incluso muchos libros de economía de la Unión Soviética tenían bastante componente matemático, ¿no? Por el tema de la planificación de la economía, ¿no? Hacer modelos de programación lineal para la distribución de los recursos y la delimitación de los precios, ¿no? Entonces, e incluso como una suerte de ventaja militar en esos momentos donde justamente había esta competencia entre dos ejes principales, ¿no? Entonces, ¿qué tanta preponderancia también ha tenido el desarrollo matemático en esa suerte de buscar una ventaja como nación frente a otras naciones? Doctor, ¿qué nos comentaría sobre eso? Sí, mira, como ya se dijo acá, digamos, el desarrollo de las naciones tiene una vinculación con el desarrollo científico de la nación. Y la matemática como eje central, porque la matemática, como todos sabemos, permea en todo el conocimiento de la ciencia. Siempre la matemática está, digamos, como a 100 pasos más adelante que el desarrollo científico. Entonces, por eso que muchos países invierten mucho en este tipo de conocimiento que por el momento no tiene la utilidad que se espera, pero sí el conocimiento que van generando, digamos, en el pasado, se van encontrando desarrollos, usos tecnológicos y bueno, el gran poder que da tener el conocimiento hoy día, ¿no? Y por eso se invierte. Eso es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo en Latinoamérica, ¿no? Tenemos un pensamiento un poco utilitarista e inmediatista, ¿no? Queremos inmediatamente que la matemática, por ejemplo, resuelva los problemas que tenemos hoy día en la sociedad, cuando la matemática está en otra parada, o sea, la matemática está tan avanzada en este momento y que no hay utilidad en ese conocimiento en este instante. Entonces, es para futuro, para largo plazo. Entonces, en ese sentido, los países más desarrollados es la que tienen el nivel, no solamente de la ciencia en general, sino el nivel matemático más alto están ahí, están en esos países. Y fomentan, invierten, ponen dinero para eso, ¿no? Y eso, digamos, le da pues el nivel que tienen, porque cuando aparece alguien que genera alguna tecnología basada en estas matemáticas ya más avanzadas, esa tecnología es de ellos, y esa tecnología lo comercializan ellos, y entonces si nosotros en nuestros países, si no generamos
una ciencia propia, una tecnología propia, entonces vamos a ser siempre países que vamos a estar dependiendo de estas grandes potencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, yo siempre le digo a las personas, invertamos en matemática. La matemática es lo más austero que hay, pero muchas veces en nuestros países, como queremos soluciones inmediatas y queremos tecnología inmediata, entonces invertimos en cosas que nosotros no, por nuestra propia economía, nuestra propia limitación, no podemos ni siquiera acercarnos de lo que hace Estados Unidos, Europa, porque ellos tienen un capital enorme y tienen laboratorios de alto nivel y tienen los cerebros incluso. O sea, nosotros como países más pobres es prácticamente imposible que podamos nosotros desarrollar algo que le haga competencia a nivel tecnológico a esos países. Sin embargo, si apostaran por la matemática o la física teórica, donde no necesitamos laboratorio, no necesitamos grandes inversiones, solamente pagarle un buen sueldo a un matemático, entonces generaríamos un conocimiento propio que después van a tener que, digamos, los países más desarrollados tenerlo, comprarlo, no sé, o por lo menos utilizarlo y que venga de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, es una disciplina austera, una disciplina que se puede desarrollar hasta en el país más pobre. Y lo digo esto porque, fíjense, la India y el mismo África, que uno podría pensar, ¿no? Cuando uno ve los videos de África, la India, que están en la extrema pobreza, pero fíjense el nivel matemático que tienen esos países. Las revistas de investigación, de impacto, no tienen nada que envidiar de un país desarrollado y lo hacen con pocos recursos, con muy pocos recursos, pero se desarrolla ciencia. Esos países tienen ciencia matemática bien desarrollada. Entonces, nosotros en Latinoamérica no pensamos así. Queremos ser como los países grandes y queremos inmediatamente, digamos, que solucionar nuestros problemas, y eso porque se desconoce un poco la historia y filosofía de la ciencia, ¿no? O sea, los países desarrollados para estar como están han tenido que invertir muchos años para lograr lo que tienen, y además con una mentalidad abierta, porque ellos saben que el cerebro, mira, humano, no tiene nacionalidad. Estas personas o estos países lo que hacen es invertir en capital humano, venga de donde venga. Lo importante es que trabajen en Estados Unidos, Europa, y ahí desarrollen la ciencia. Qué importante esta reflexión, ¿no? Para entender un poco la larga brecha que hay. Y no hablamos de términos económicos necesariamente, sino ya de algo que está más atrás incluso, ¿no? Algo, podemos decir, un sustrato cultural que de alguna manera nos gustaría que tuviera un poco más de características o cualidades de la ciencia, ¿no? Porque hay que entender que la ciencia no es algo inmediatista ni mucho menos materialista, ¿no? Es algo eh, que representa desarrollos que probablemente tengan aplicación en muchos años en adelante, y si es que tienen cierta aplicabilidad, ¿no? Pero la misma disciplina del desarrollo de la ciencia es lo que se debe cultivar, ¿no? Ahora, eh, durante las charlas que hemos tenido en términos de matemáticos, en términos de revoluciones, ¿no? Creo que salta a la vista el rol de Francia, ¿no? Siempre se ha hablado de la matemática francesa, los matemáticos franceses, los Bourbaki, ¿no? Eh, ¿Podríamos encontrarle alguna razón por la cual Francia tiene esta larga y rica tradición matemática? Mira, lo que pasa, Denis, es de que el conocimiento en general viene de Occidente, nos guste o no nos guste, ¿no? Y la cuna del conocimiento fue Grecia, de Grecia pasó a, bueno, un tiempo en la Edad Media con, digamos, la India y los países árabes que después retomaron todo ese conocimiento de Nueva Europa.
Europa tiene una tradición de años, de décadas de desarrollo científico. Imagínate lo más, Denis, y eso lo digo para que se reflexione, ¿no? Cuando uno mira la infraestructura que ya tenía Europa, incluso en la época de Jesucristo, ¿no? Los castillos que existían, la infraestructura que había, la matemática que ya existía ahí. Nosotros acá en el siglo XV construíamos con roca, con piedra, adoramos al sol, la luna. Entonces es una realidad que no se puede negar. O sea, el desarrollo mayor que hasta el día de hoy tiene Europa y después, bueno, Estados Unidos, porque aplicó unas buenas políticas de desarrollo, es innegable. O sea, uno visita Europa y ve otro mundo, no solamente la infraestructura que tiene, los castillos, las cosas muy, digamos, culturales, sino también la mentalidad de las personas, la gente, cómo es la gente. Entonces, en ese sentido, Francia, mira, no siempre Francia ha sido, digamos, en el aspecto matemático de la cumbre, eso fue ya en el siglo XX. En Europa, esto se inició en la Segunda Revolución con los ingleses por el lado de Newton y los alemanes por el lado de Leibniz. Eso eran la cumbre por muchos años, pero lo que trajo abajo a la escuela alemana para dar paso a la escuela francesa fueron justamente las guerras mundiales que desmantelaron los departamentos de matemática, los nazis. Muchos matemáticos eran de ascendencia judía, ¿no? Los alemanes, igual con ese pensamiento abierto en esa época, con tal que tengas un buen cerebro para la matemática, te acogían en sus departamentos. Habían húngaros, habían de diferentes nacionalidades, pero muchos de ellos, ¿no?, de ascendencia judía. De tal manera que vino Hitler y digamos, y sus ideas y empezó pues no solamente algunos incluso los llevaron a campos de concentración. Hubieron matemáticos que murieron en campos de concentración, matemáticos brillantes, teoremas ahí con sus nombres, y murieron muy jóvenes, torturados. Entonces, eso de ahí hizo de que inmigraran los que podían inmigrar, inmigraron a Estados Unidos, ¿no? Así pasó con Albert Einstein, pasó con muchos matemáticos, que el que pudo inmigrar, inmigró, ¿no?, a Estados Unidos, donde ellos tuvieron otra visión diferente, pues ellos acogían a todos los cerebros, ¿no?, desde esa época. Entonces, ahí nace la parte francesa. Cuando ya está desmantelado Francia, nace por la misma cercanía que tenían con Alemania, nace que los franceses en ese momento se generó una pequeña grupo de matemáticos que, no sé, por alguna razón tuvieron un talento sobresaliente con respecto al resto de matemáticos que estaban en Europa, ¿no? Eso es lo llamado Bourbaki, ¿no? Y desde ahí se han mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Los alemanes han vuelto a recobrar su nivel, ¿no? Desde que perdieron la guerra y todo eso, retomaron su nivel, y de ahí todos los demás países, ¿no? España fue el último, digamos, en desarrollar su matemática, ¿no? Pero todos los demás países, digamos, están siempre a la vanguardia hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, todos los países ahí cercanos. Y Estados Unidos, siendo un país nuevo, reciente, capitalizó todos los grandes cerebros, no solamente matemáticos, también físicos, de todas las áreas, ¿no? Alemanes también los llevó. Entonces, eso le dio a Estados Unidos, miren, el nivel que tiene. Fíjense lo que yo voy a decir. En América Latina tenemos las universidades más antiguas de América Latina. La San Marcos, la UNAM en México, ¿no es cierto? San Marcos en Perú. Más antigua que cualquier universidad norteamericana.
porque de partida, cuando se fundaron estas universidades, Estados Unidos no existía, eran pieles rojas, no había nada ahí. Y miren cómo se ha convertido en el poco tiempo, ¿no? En potencias mundiales, con universidades de una calidad mundial. ¿Por qué? Política de desarrollo, mentalidad de las personas, ¿no? Entonces ellos atrajeron a los mejores, le dieron las condiciones y desarrollaron la ciencia. Hasta el día de hoy es así, ¿no? Ustedes viajan a Estados Unidos y van a un departamento de matemática y van a encontrar matemáticos chinos, árabes, latinos, de todos sitios, menos gringos, son los menos. Entonces, pero le dan las condiciones económicas, le dan un sueldo, le dan, entonces, y ellos pues producen, y así es, cualquier joven que quiera ir y que tenga talento, se puede quedar en cualquier país desarrollado a trabajar. Sí, justamente volviendo al tema del rol del matemático en la sociedad, qué importante es la cultura, ¿no? Donde se desarrolla el matemático para representar a los ojos de la sociedad e incluso de los gobernadores y políticos, ver la importancia que tiene el hecho de cultivar estos profesionales, estos científicos, ¿no? Creo que no es un misterio para nadie que las grandes potencias mundiales son a la vez grandes potencias científicas, ¿no? O sea, la relación es más que clara. Y bueno, yendo al lado más de Asia, se me vino a la mente justo el tema de Japón. ¿Por qué comento esto? Por lo siguiente, ¿no? Como dijo el doctor Steven, más que los recursos económicos o una, digamos, cultura milenaria, ancestral, etcétera, lo que termina prevaleciendo es la cultura que uno lleva, ¿no? Independientemente del lugar de origen. Por ejemplo, los británicos establecieron colonias en América, en Oceanía, en África, ¿no? Y cuando establecieron sus instituciones, resulta que años después ahora son potencias mundiales, ¿no? Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Australia, ¿no? Nueva Zelanda, etcétera. Entonces nos ponemos a pensar de que realmente lo importante tal vez es lo que llevan en sus cabezas más que lo que llevan en sus manos, ¿no? La cultura, las instituciones y demás, ¿no? Y siempre cuando se nos habla de ese tema se nos habla del caso de Japón, ¿no? De que por qué siendo tal vez un país que no tiene muchos recursos prácticamente, no, al menos no los que tienen muchos países de Sudamérica, eh, han podido desarrollarse justamente asimilando esta cultura occidental, ¿no? Que bien comentaba el doctor Steven, que al fin y al cabo es la que ha sido desde siempre pionera en todos los desarrollos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el caso de Japón, que podemos decir que es una cultura distinta en términos de que proviene, no sé, de una base cultural oriental, asiática y demás, ¿hasta qué punto la asimilación de esta cultura occidental ha representado pues que también sea una potencia mundial y, corríjame si me equivoco, también una potencia en términos de matemáticas, ¿no? Y claro, justamente los asiáticos en general tienen una cosa adicional que yo creo que les ha dado el desarrollo que tienen en todas las áreas, ¿ah? Que es su disciplina de trabajo. Son sumamente disciplinados. Entonces, esa cultura les ha dado mucho valor, y además que muchos de estos japoneses también se han formado en Europa y en Estados Unidos para después regresar a hacer escuela en Japón. Entonces, la manera, digamos, de empezar a generar un desarrollo en un país, en una región, no es tratar de inventar la pólvora en el lugar donde uno está. Lo digo esto porque en Perú piensan así, ¿no? Sino que hay que ser realistas y ver dónde están las potencias, dónde están los maestros, digamos, que uno puede aprender. Y los japoneses, claro, Estados Unidos, Europa, ahí se fueron. Ahí sacaron sus doctorados y todo y regresaron a hacer una escuela. Igual pasó con los brasileños, por ejemplo, igual. Fueron a esos países.
Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, o sea, a esos lugares. Y nosotros tenemos que debiéramos haber hecho eso hace mucho tiempo, y no tratar pues de que en el Perú sacamos nuestros doctorados y todas cosas que no tienen ni un valor académico, pero en la ciencia es universal, y si uno no piensa así, se está engañando, no está progresando. Japón tuvo esa virtud, y si uno le añade a esto un poco de alta disciplina de trabajo, ¿no? De los japoneses, entonces tienen el país que tienen, ¿no? Con alta tecnología. Hacen un trabajo serio, independiente de su cultura, no tiene nada que ver eso. Entonces, es muy distinto. En cambio, nosotros los latinos queremos el facilismo. Queremos rápido todo, ¿no es cierto? Con poco esfuerzo queremos ya ganar harto, ser potencia con poco esfuerzo, y eso no es posible, pues, ¿no? Hay que trabajar duro y buscar los talentos, vengan de donde vengan. Así se desarrolla la ciencia. Qué importante es lo que comentó de ser humildes y saber pues que el máximo desarrollo está en tal lugar y hay que aprender de tal lugar. Incluso se habla del japonés que copia y mejora, ¿no? Copia, que tienen esa cualidad de hacer, por decirlo así, ingeniería inversa de lo que encuentran y asimilarlo y mejorarlo. No es pero un misterio para nadie que Japón en tecnología pues es un referente, ¿no? Incluso había escuchado una noticia hace algunos años de que en promedio el ingreso, la profesión con el ingreso más remunerado en Japón es profesor universitario, justamente, ¿no? Entonces ahí se ve justamente el rol que cumple, ¿no? El educador, no solamente el científico, sino también el educador, ¿no? Dentro de esa sociedad. Y entiendo también, pues, la cultura detrás, ¿no? La cultura del maestro, ¿no? De que hay que educarse con los mejores, con los maestros, ¿no? Que tanto vemos en las películas o en la tradición oriental, ¿no? Del maestro que educa al pequeño, al pequeño saltamontes, ¿no? El sensei, ¿no? Bueno, y China también, ¿no? Que el último desarrollo económico impresionante de China también ha ido de la mano con el desarrollo científico, ¿no? Creo que las revistas académicas de China han empezado a crecer desde ya hace muchos años bastante, ¿no? Incluso compitiendo con revistas de otras potencias científicas, ¿no? Eh, ¿A qué le podríamos atribuir, aparte obviamente de lo que le atribuimos a Japón por su cultura y por su filosofía de aprendizaje, a la gran expansión, no solamente económica, sino también científica de China? Mira, yo creo de que la inteligencia es uniformemente continua en todas partes del mundo. Está presente en todo lugar, ¿no? Y China, claro, tiene una cantidad enorme de habitantes. Por lo tanto, la posibilidad de que haya talentos ahí más masivos es alta por la cantidad de habitantes que tiene. Entonces, la cultura del esfuerzo, la cultura digamos, de la disciplina de trabajo. El chino, por ejemplo, tiene una educación bien exigente, que parte de los mismos padres que le exigen a su hijo o hija ingresar a una universidad, que son sumamente exigentes para, digamos, tener un puesto ahí. Entonces, y aparte de la exigencia académica, también lo ponen, digamos, en clases de música, de piano, o sea, el chico todo el día está trabajando, haciendo cosas, está bien presionado en ese aspecto, y también por eso hay todo suicidio también adolescente en esos países, ¿sabes? Eso también hay que decirlo, que también a veces se exagera, ¿no? Pero lo importante es la disciplina. Entonces son gente muy disciplinada, y eso le da los frutos, pues. Independiente si sean chinos, japoneses, ¿no? Cualquier persona disciplinada va a tener éxito, ¿no? Pero, necesitamos generar esa cultura dentro del país, esa cultura, así como lo tienen los asiáticos. Los asiáticos están en este momento con la educación más
con alto índice de aprendizaje, porque tienen alta disciplina de trabajo. Ese es digamos, el secreto de ello, ¿no? Excelente. Y bueno, un poco ya para cerrar, creo que un caso muy curioso, por decirlo menos, es el de India, ¿no? Creo que las personas de India, o al menos se tiene ese referente de que son personas muy buenas en la ciencia, ¿no? En la medicina, en la matemática también, ¿no? Se habla de... y es curioso porque en India todavía persisten muchos problemas sociales, muchos problemas también que tienen que ver con la cultura, ¿no? El tema de las castas y demás, ¿no? Eh, Podríamos decir que hay un componente particular en el tema de India que hace que haya cierta asimilación de lo que es el desarrollo de las ciencias, por ejemplo, de la matemática, en su cultura o en el desarrollo que ha tenido este país. Mira, la India es un caso bastante particular, ¿no? Porque es un país que se ha quedado mucho en el pasado, ¿no? Tiene su cultura todavía, se puede decir que ronda, digamos, con costumbres muy ancestrales de ellos, ¿no? Pero lo que sucede es que la matemática en particular, la ciencia en general, como es universal, y en el caso de la matemática es una invención humana, de un ser humano. Todos tenemos un cerebro, seamos de la India, seamos de China, de donde sea. Entonces, ellos, teniendo una disciplina religiosa bastante férrea por una cuestión cultural, ¿no? No son amantes mucho, digamos, a nuestras costumbres occidentales de tener hartos recursos, de tener una buena casa, de tener un vehículo, de viajar, de poder. No, son una cultura distinta, muy del pasado. Entonces, son muy adaptables a disciplinas como la matemática. Porque la matemática, uno necesita lápiz y papel, no necesita más, y desarrolla sus teoremas. Entonces, por eso que ellos han desarrollado ese tipo, digamos, de conocimiento, y son referentes mundiales, ¿ah? En matemática, sobre todo, ¿no? En matemática. Probablemente no lo sean en tecnología, porque eso ya hemos dicho, no podemos competir con países desarrollados en ese aspecto, pues, ¿no? Ellos tienen laboratorios de alto nivel, nosotros no podríamos financiar nada de eso, pero sí matemática, podemos ser tan buenos como son los europeos. Y qué es lo que sucede también ahí, es que cuando el indio destaca, publica, ya lo van invitando a congresos internacionales y se van quedando también en otros países. También hay fuga de cerebros en la India. ¿No? Lo que pasa es que la India, como tiene cantidad de habitantes, pasa igual que en China, pues hay mayor posibilidad de que haya muchos matemáticos. Yo conozco matemáticos indios acá, en Chile, que me dicen, yo, profesor, venía de una aldea muy pobre. Me dice, yo tenía callos acá en el dedo, tanto que yo agarraba por el lápiz, tanto que yo hacía cálculos matemáticos, no tenía callos en los dedos. Y me dice, hoy día veo acá los jóvenes quieren aprender las cosas fáciles, entretenidas, lúdicas, sin esfuerzo. Eso lo escuché de un indio, ¿no? Entonces, capacidad de trabajo intelectual. Esa es la clave de todo, generar una cultura del esfuerzo, dedicación, amor por el conocimiento del estudio. Olvidémonos que las cosas son fáciles, lúdicas, entretenidas, como lo dicen hoy día los educadores, los pedagogos, eso de ahí no. Y en ninguna parte del mundo, digamos, salvo en las películas, ¿no? Que uno ve ahí que miran una pizarra y ya resuelven un problema, esa es una película, no es así la realidad, ¿no? Entonces, esfuerzo, dedicación y todo, ¿no? Y logra, por ejemplo, ese profesor que les cuento, ¿no? O sea, que me dice eso, hoy día tiene un buen puesto acá en Chile, está muy bien, pero producto de su esfuerzo, dedicación, no se quedó en la India. Ya, como ya lo invitan y todo, se queda en otro lugar y muchos están en Estados Unidos, en Europa, donde estén, van a estar mejor que en la India.
Entonces, eso está sucediendo en la India, ¿no? Hay fuga de cerebros también. José Andrés. Para complementar un poquito la última idea del profesor Steven, no es solamente, bueno, claro, de hecho hay que ponerle mucho empeño, mucho esfuerzo, pero también inspiración muchas veces por la sociedad misma de lo que estamos tratando, ¿no? O sea, los mismos matemáticos en la sociedad deben desempeñar ese rol de inspirar, de motivar, porque, por ejemplo, el caso de Kolmogorov, ¿no? Un matemático de primer nivel, físico matemático ruso, él, bueno, también editó libros, muchos libros de justamente la época de la matemática moderna, pero él daba conferencias a estudiantes de colegio. Tenía, no sé, 6 horas a la semana por lo menos, ¿no? Cada semana, o bueno, tal vez 3 horas a la semana, donde él iba e impartía sus charlas. Pero no ejercicios, pues, que vamos a resolver esta ecuación, no, sino más que todo motivacionales, incluso así problemas abiertos, que daba ideas, pero era el pensamiento que se le está ocurriendo en ese momento, porque así debe funcionar, ¿no? No ir con un libro, con una hoja y vamos a hacer, no, ¿verdad? El matemático en realidad piensa todo el tiempo y ese pensamiento lo hace pues con una idea y la desarrolla y esa es, digamos, la inspiración para, o sea, la verdadera matemática es así, digamos, ¿no? No es copiar una fórmula de otra, o sea, seguir un algoritmo, no. Y así son los problemas de Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? O sea, problemas inéditos donde el alumno se sienta y eso nunca lo viste en ningún libro. Son cosas que él tiene incluso que demostrar y escribir ahí y luego hay un comité que lo corrige, ¿no? No es que va a marcar la respuesta A, B, C, no, nada que ver eso, ¿no? Entonces, ese aspecto del matemático en la sociedad debe involucrarse más, es lo que nos falta, digamos, ¿no? Comparado con lo de Oriente, por ejemplo. Los de Oriente son menos, ¿cómo se puede decir? Menos materiales, en general, ¿no? Son más, incluso espirituales, llamémoslo así, ¿no? Tienen esa idea, esa capacidad, incluso. Por eso, pues, justamente a veces hay estas personas que se van a meditar a una montaña, digamos, ¿no? Entonces, tienen más ese aspecto que nos falta, digamos, ¿no? Pero por eso mismo también justamente están más pegados a la matemática en muchos casos. Excelente. Sí, quisiera complementar un poquito lo de José Andrés, y justamente es importante lo que él dice, ¿no? Es sumamente importante porque los referentes que cualquier joven debe tener son sus maestros, sus profesores. Entonces, qué bueno que si hubiera en las universidades verdaderos matemáticos, que le enseñen a los jóvenes cómo se piensa matemáticamente y cómo se desarrollan las cosas, entonces sería un foco de motivación, porque a muchos chicos se les despierte el talento y puedan seguir la carrera científica. Eso es lo que pasa en los países desarrollados que sí tienen esos profesores. Entonces uno puede observar cuando uno va, no sé, a Europa, Estados Unidos, en el primer semestre nomás de universidad, le está haciendo clase un investigador, un doctor investigador en un tema de las matemáticas, y esa persona, a pesar que los temas de primer año de universidad son los básicos, digamos, de todas partes, pero la manera como lo explica, la manera como digamos, él lo entiende, entonces muy diferente que alguien que coge un texto y lo copia del libro a la pizarra y da los ejemplos que está en el libro y muchas veces reemplazando fórmulas, como dice José Andrés. Eso no es matemática, ¿no? Lo que la mayoría de gente piensa que es matemática, que es, no sé, pues seguir un algoritmo, reemplazar una fórmula, eso de ahí hoy día lo hace una máquina que no piensa, lo hace, ¿no? Eso no es matemática. La matemática es un conjunto de ideas que hay que ir desarrollando. Y qué mejor que lo haga alguien que genera ideas matemáticas, que investigue en matemáticas.
Entonces, y lo va orientando, lo que hacía Colgomoró, por ejemplo, en las clases que estaba hablando José Andrés, era eso, ¿no es cierto? Iba a clubes de matemáticas donde estaban los estudiantes y planteaba ideas, y de esas ideas él desarrollaba cosas ahí mismo. Entonces le estaba diciendo, así se hace la matemática, esto es la matemática. Y más de uno se va a motivar y le va a plantear otras ideas y van a seguir trabajando y así nacen los talentos matemáticos. Son los profesores fundamental, muy fundamental. Si no tenemos esos profesores, entonces, no sé, pues la suerte de la vida te puede llevar después a conocer los maestros, pero y el que no, se queda ahí nomás. Se queda ahí con lo que le enseñaron, con el nivel que tuvo en su universidad y ahí nomás no va a avanzar más, va a quedarse estancado, ¿no? Entonces, es bueno incluso, digamos, que uno vaya, si tiene la oportunidad de dirigirse a jóvenes, a estudiantes de primer año, ¿no? Ir y plantear estas cosas para que el chico, ¿no? Pueda, digamos, ampliar un poco su horizonte y darse cuenta que la matemática es universal, no solamente está en el Perú o en su sala de clase con su profesor, o sea, es mucho más, ¿no? Y ojalá pueda él salir fuera del país y pueda regresar a poder mejorar la educación en el Perú. Pues. Eso ojalá algún día se logre, ¿no? Por el momento no hay las condiciones mínimas, los chicos tienden a irse, ¿no? Nosotros conocemos muchos casos en Chiclayo, en Lima, en varios sitios donde chicos muy buenos se van, se van. Los de esos países le dan becas, si quieren regresar, no dan las condiciones mínimas y de ahí y se van nomás a un mejor futuro, ¿no? Entonces eso ya, digamos, para el país donde ellos provienen no es bueno. No es bueno porque necesitamos que se genere ciencia desde el país y no se está haciendo, ¿no? Así que eso para complementar lo que dice José Andrés, ojalá que tengamos maestros pues, en las universidades que realmente hagan matemática de verdad y no estas cosas que a veces uno ve y observa ahí, que cree que la matemática se aprende con videos, se aprende con juegos, cosas lúdicas así, que digamos, es una invención a que podríamos algún día también tocarlo en una de estas entrevistas, el tema de la pedagogía, ¿no? La verdad que es duro decirlo, pero no te puede enseñar a alguien a enseñar matemáticas si no sabe matemáticas. Y los pedagogos están en eso, tratando de enseñar a las personas cómo se aprende cuando ellos jamás han generado un teorema, jamás saben cómo se genera el conocimiento matemático. Entonces, de ahí ya ellos vienen con la idea de que hay que hacerlo lúdico, entretenido, ojalá, y eso es a nivel mundial, ¿eh? Está pegando esa idea, y bueno, ahora hasta los mismos padres defienden esta idea, los mismos chicos, claro, si les dice que la máquina Imagínate, mira cómo reducimos nosotros el cerebro humano en este momento. Una máquina puede hacer un gráfico en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, hasta un niño de 10 años teclea acá x al cuadrado más y cuadrado igual 5 al cuadrado, le pone enter y le aparece el dibujo ahí y lo mueve con el mouse y le da vuelta, todo, ¿no? O dicen, estoy aprendiendo matemática. Mentira. Mentira, ¿sabe por qué? Porque la capacidad que uno adquiere cuando hace un dibujo a mano, la imaginación que uno tiene que establecer para poder desarrollar una cosa así, entonces es altamente formativo en el cerebro de esa persona que verlo directamente en una pantalla como lo hace un niño de 10 años. Entonces estamos reduciendo a los jóvenes hoy día, cuando se establecen estos software y estas cosas que le hacen el trabajo, lo estamos reduciendo el cerebro a un niño de 10 años. Entonces, de tal manera, claro, él entiende, porque lo ve ahí, un niño también lo puede entender y comprender, pero las ideas matemáticas detrás de eso no lo va a entender un niño de 10 años, ¿no? Debería entenderlo el joven, el que está en la universidad, el que quiere ser ingeniero, ese debería entenderlo, pero lamentablemente no lo estamos enseñando así, ¿no?
Entonces, lo estamos reduciendo a un cerebro muy básico, muy concreto, con un pensamiento concreto. Así estamos formando hoy día, gracias a los pedagogos que recomiendan este tipo de, digamos, de metodología, ¿no? Bueno. José Andrés. Voy a mencionar una frase de Paul Lockhart, de su ensayo El lamento de un matemático. Él dice así, ¿no? La matemática es un arte y como tal debe ser enseñada por artistas. Nadie que no sienta esa emoción, digamos, de haber conocido de verdad la matemática para transmitirla, tiene derecho a enseñarla, ¿no? Siempre y cuando sea, por eso le decía artistas, alguien que realmente ha hecho, aunque sea una demostración sencilla, por lo menos una vez en su vida, ¿no? No copiada de un libro. No una demostración complicada, sino algo que justifique que realmente le dé un panorama más claro de esa situación. Realmente, no tener que tener un título, pues no, ni tanto eso. Esos son verdaderamente los verdaderos maestros, ¿no? Sí, y me quedo con la idea también que comentó el doctor, que no se necesita demasiada inversión para desarrollar la matemática, ¿no? Porque, eh, como comentó, es como la ciencia más austera de todas, ¿no? El matemático desarrolla con lápiz y papel, y yo creo que sería la puerta de entrada del pensamiento científico a las universidades de Sudamérica, ¿no? Porque justamente no se cuenta tal vez con demasiados recursos para invertir no sé, ciencia súper tecnológica que requiera demasiada inversión, pero es importante, justamente como dice José Andrés, preservar esas ciencias puras porque son la puerta de entrada al cambio, ¿no? A la forma de pensar distinta, científica, que no se tiene, y que bueno, no sé si se ha perdido, si alguna vez se tuvo, pero que es importante tenerla, ¿no? Para poder realmente dar el salto que tanto necesita, ¿no? Nuestras sociedades, ¿no? Bueno, creo que con esto vamos a terminar este episodio. Realmente hay muchas cosas todavía de las que hablar, pero ya será una siguiente oportunidad. Bueno, daremos las reflexiones finales. Doctor, ¿qué tal la pasó? Bien, pues como siempre, temas interesantes que se puede seguir profundizando, comentando. Así que muchas gracias, más bien, por la invitación. Gracias. Gracias a usted, doctor. José Andrés, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, en realidad. Se va rápido el tiempo, ¿no? Cuando uno realmente tiene conversaciones muy sustanciosas. Y bueno, gracias nuevamente por este espacio. Siempre es importante el diálogo, intercambiar puntos de vista y se aprende de todas maneras. Muy contento. Qué bueno, José Andrés, muchas gracias también a ti por estar con nosotros y bueno, por formar parte de este equipo de entusiastas de este tipo de temas, ¿no? Reyles, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, se han hecho reflexiones muy interesantes. A veces se ve talento matemático en zonas muy pobres, como acá en el Perú también, como decía el doctor, se ve en la India, en África se ve talento matemático, pero aquí en el Perú también a veces ves talento matemático y campeones de matemática de zonas muy pobres también, ¿no? Entonces no se necesita mucho, como dice el doctor, hay que apoyar el talento que podamos encontrar y partir de la investigación matemática. No tendremos grandes laboratorios para otras ciencias, pero se puede partir de la investigación matemática. Y bueno, también la sociedad también podría contribuir, ¿no? Digamos, de manera también abandonando un poco esta perspectiva materialista, donde todo se quiere de manera inmediata, ¿no? Quizá reforzar un poco nuestra espiritualidad también, ¿no? Como hacen los orientales, no será la misma espiritualidad, nosotros tenemos una tradición que va, digamos, por la espiritualidad cristiana. Y bueno, grandes reflexiones que nos podrían llevar a más temas, a profundizar en más temas y ojalá Dios mediante haya oportunidad. Les agradezco a todos los presentes y como siempre les repito, acá tendrán las puertas abiertas
para poder expresar sus opiniones. Excelente. Sí, me parece que el tema de la pedagogía podría ser el tema del siguiente episodio, ¿no? La pedagogía en la enseñanza matemática. Hay muchas cosas de las que hablar, ¿no? Porque el hecho de buscar el aprendizaje fácil, inmediato, va de la mano también con una cultura de lo fácil y lo inmediato, ¿no? De usar y desechar, ¿no? Y lamentablemente eso se extrapola a muchos aspectos, incluso a las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces creo que sería un tema muy, muy interesante para profundizar en el siguiente episodio. Bueno, y como siempre agradecer a las personas que nos escuchan. Gracias siempre por la excelente recepción que tienen estos videos. Y recuerden pasar la voz, ¿no? Si conocen personas que les guste escuchar estos temas e incluso que quisieran ser parte del equipo, no duden de escribirnos porque realmente queremos formar una comunidad de entusiastas de la matemática y, ¿por qué no?, de la ciencia en general, ¿no? Y bueno, espero que la pasen muy bien. Hasta luego.